Me están utilizando para dar palos al hormiguero. Han salido un montón de titulares en la prensa en los que parece que estoy criticándoles. Esto viene de una entrevista que afortunadamente está en internet y que se puede ver, y en la que ni por asomo digo lo que algunos titulares quieren hacer ver. Yo creo que el clickbait es un problema del periodismo actual que está desprestigiando mucho a la profesión. Antes tú te comprabas un periódico y podías leer un artículo, leer otro, pero nadie sabía si un artículo se había leído 500 veces y otro 50. Ahora, con la prensa digital, se tiene registro de cuántas veces se lee una noticia y cuántas veces otra. Y, evidentemente, un periodista prefiere que su noticia se lea 10.000 veces a que se lea 50. Eso es evidente y lo entiendo. Pero de ahí a buscar titulares como algunos que os voy a enseñar ahora, pues a mí me parece que hay una falta de ética, porque primero entiendo que viendo la entrevista no creo que haya ni un solo periodista que piense que tengo ánimo de ofender al hormiguero, ni muchísimo menos. Cualquiera que vea la entrevista lo puede ver. La capacidad de análisis es algo básico en un periodista. Y luego el coger palabras de aquí, omitir palabras de allá y el crear titulares dando a entender cosas que realmente no se han dicho, tampoco creo que sea muy ético. Lo que está claro es que le tienen ganas a este programa y que el periodismo sabe que cualquier noticia relacionada va a generar expectación y que la gente entre a leer la noticia. A partir de ahí ya parece que vale todo, cualquier comentario. Lo escriben, le ponen una foto adecuada con alguien con cara de enfado y ya parece que estás haciendo una crítica feroz cuando realmente a lo mejor estás haciendo un comentario distendido o incluso en plan divertido. Por ejemplo, un exguionista de Antena 3 destapa la censura que sufrió en El Hormiguero. Nunca me había pasado esto. No, perdona. Hablamos de censura en la entrevista, pero además no del hormiguero. La pregunta es, ¿hay censura en televisión? Y yo digo, claro que sí, todo el rato, porque evidentemente hay censura en televisión, como en todas partes de televisión. Yo he trabajado en más programas de televisión y he hecho monólogos en otros programas para otras cadenas y es exactamente el mismo funcionamiento, además de sentido común. No digas palabrotas en la tele, no digas marcas, porque las marcas son las que sustentan al final los programas. No te metas con ciertos colectivos, no hagas chistes sexistas, racistas, lo que sea. Es lo normal. Y yo lo comento ahí como algo normal. Lo que no puede ser es que se componga un titular de dos cosas que no tienen nada que ver y que una se habla en un momento y otra se habla mucho después. Y con eso te crea una especie de ilusión óptica en la que tú ves en el mismo titular la frase el hormiguero y la frase nunca me había pasado esto y no tienen en cuenta que son dos temas distintos de los que estoy hablando. De hecho, el nunca me ha pasado esto es en un momento en el que hablo de un fallo que tuve yo. Un fallo que tuve yo y que además digo que el equipo del hormiguero se portó muy bien conmigo porque es la verdad. Un error que tuve yo en un guión, que bueno, en la entrevista lo podéis ver, y la cagué y luego pedí disculpas y nunca me había pasado esto. No tiene nada que ver con la frase que quieren hacer ver en este titular. Terremoto en el hormiguero. Yo tengo relación con gente del hormiguero y han visto la entrevista y me han dicho, tranquilo, esto es lo normal. Se lió una gorda, es verdad que yo dije esa frase, pero se lió una gorda por no fijarme en una cosa y decir el nombre de una marca en directo. Como explico en la entrevista, la marca llamó y dijo, no os nombréis, y menos en un chiste, claro. Y nada, y se quitó y fue error mío y se portó muy bien conmigo todo el equipo. Dirección, todo el mundo me apoyó y no tengo ninguna queja con eso. Un exguionista del hormiguero desmonta el programa y desvela la censura a la que le sometían. O sea, no me sometían, a nadie somete a censuras. Simplemente tú sabes dónde estás y tú cuando vas a presentar algo y más en tono de humor y más en esta época en la que estamos viviendo ahora, tú ya sabes que hay ciertas cosas que no se pueden decir. Pero si alguna se te pasa o alguna piensas que puede ser inofensiva y la pones, pues no pasa nada porque luego hay alguien que la lee y te dice esto mejor que no. Pero esto pasa en todos los programas. A mí me ha pasado en varios programas. Y de eso vas aprendiendo y al final pues ya entiendes un poco por dónde van los tiros. No era ningún sometimiento. Es más, yo en mis propios espectáculos que hago también me autocensuro muchísimas cosas. Yo decido no hablar de política, decido no hablar de religión, no hablar de fútbol porque sé que eso
puede generar algún malestar en el público y no lo hago. Pero recuerdo que la pregunta era, ¿hay censura en televisión? Y la respuesta es, pues claro que sí, todo el rato. Televisión, en radio, los mismos periodistas que han escrito estos titulares saben que también hay censura en la prensa escrita, por supuesto. Un exguionista carga contra el programa y desvela la censura que sufrió. Pero si hay censura hasta en las redes sociales. Si veis la entrevista, veréis que ni lo digo en plan queja, ni en plan protesta, ni nada. Simplemente estoy hablando con dos personas que no han trabajado en televisión y me preguntan por el tema y les digo, pues que evidentemente, pues claro que hay censura en televisión. Que saquen de esto una noticia. Varapalo para El Hormiguero. Un exguionista destapa la censura recibida por el programa de Pablo Motos. El mismo que ha escrito esta noticia sabe perfectamente que en ese medio de comunicación donde ha escrito esta noticia no puede escribir ciertas cosas. Es que estamos en este mundo, es que es normal, pero esto no es de ahora, esto es de toda la vida. Un histórico exguionista desvela la censura del equipo de Pablo Motos. Ellos nombran ahí siempre para que tú te quedes con censura a Pablo Motos. Quieren que te quedes con eso cuando no es así. El alto precio de su trabajo. No sé a qué se refieren. Cuando yo digo que estuve ahí 9 años y que fue una época buena en mi vida, aprendí muchísimo de televisión, aprendí muchísimo de la vida, aprendí muchísimo de mi profesión, aprendí mucho de todo. O sea, alto precio de mi trabajo. Si yo estoy pasando mal en un sitio, dejo de ir, no estoy 9 años yendo, ¿no? El día que casi le cuesta 300.000 euros al hormiguero. No. O sea, en la entrevista se ve que digo, me invento una cifra, 300.000, pero es que lo digo, es que se ve, es que podéis ver. La entrevista es Rock and Rollas, con 2 L's al final, Rock and Rollas, ¿vale? Y ahí está la entrevista entera y podéis ver que digo, estos tienen aquí una campaña de, me lo invento, 300.000. Pero ellos quitan el me lo invento y sacan el titular 300.000 euros. El resumen de todo esto es que han utilizado una entrevista, está en YouTube, por supuesto sin pedir permiso ni a los chavales que hacen el programa, ni a mí, por supuesto. Han extraído de ahí los titulares como han querido. Yo creo que empezó, fue un periódico el que empezó, tampoco lo voy a nombrar, y de ahí yo creo que leyendo ese periódico, porque es mucha casualidad que esa entrevista lleve un mes por ahí, nadie ha hecho ni caso, o 2 meses, no lo sé, nadie ha hecho ni caso y de repente cuando lo saca un periódico con un titular así de sensacionalista, de repente el resto de periódicos se basan en ese titular para sacar su noticia. En vez de ir a la entrevista, ver el tono, ver lo que se dice y ver que los tiros no van por ahí ni muchísimo menos. Así que nada, por mi parte pido disculpas a mis excompañeros del programa El Hormiguero, pero vamos, que fue una charla entre colegas que son de aquí de mi ciudad y que están empezando con un nuevo proyecto y que tenemos cierta amistad y que me pidieron hacerme una entrevista, yo accedí y fue una entrevista distendida donde igual he podido meter la pata, no digo que no, por contar ciertas cosas, pero desde luego sin ningún tipo de ánimo a desprestigiar a nadie, ni a cargar contra nadie, ni a liar un terremoto en ningún sitio, ni a nada de esto. Si veis la entrevista podréis ver que hablo bien del programa porque es lo que yo he vivido allí. La verdad es que estoy muy jodido, ¿eh? Aunque me veáis así guapo, porque lo soy, pero he dormido muy poco esta noche y eso va en serio. Y por supuesto hago este vídeo sabiendo que no lo va a ver prácticamente nadie, porque la noticia ya queda ahí, ya va a quedar ahí para siempre. Cualquiera que teclee mi nombre en Google le saldrá como el tío que va por ahí haciendo polémicas. Por lo menos quede constancia de mi intención, si es que algún mal pensado sigue pensando eso después de ver la entrevista. El problema es que la entrevista no la va a ver casi nadie. La noticia, el titular, es lo que queda. Luego lees la noticia y es verdad que muchos de estos periódicos es como que no tiene nada que ver con el titular, ¿sabes? Algunos sí, hay otros que no, pero los titulares son demoledores. Lo que seguramente no piensan es que en este caso hay una persona que va a sufrir un perjuicio de tener esos titulares ahí ya siempre, para siempre, ahí en la red, y que también hay un programa que se esfuerza a diario por hacer el mejor programa que puede hacer y que están cargando contra ellos y ensuciando un poco su nombre, su gestión y su imagen y todo. Entonces, a mí me parece desde luego muy injusto.